Y en este día quisiera hablar un poco sobre los efectos de la gracia. Y una de las historias que vi durante esta semana me llamó la atención y quisiera que tomara un tiempo para compartirla con ustedes y sea algo en que podamos reflexionar al introducir este tema de los efectos de la gracia. Se cuenta que un joven muchacho estaba a punto de graduarse de su escuela. Hacía muchos meses que admiraba un hermoso auto deportivo que vio en un dealer. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese coche era todo lo que quería como su regalo de graduación. Finalmente, en la mañana del día de graduación, su padre le llamó a que fuera a su habitación. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso el muchacho y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia de cubiertas de piel y con su nombre escrito con letras de oro. Enojado le gritó a su padre diciendo: con todo el dinero que tienes, ¿lo único que me das es esta Biblia? Y salió de la casa. Fue tanta la decepción del joven que se fue de la casa a hacer su propia vida. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un hombre exitoso de negocios. Tenía una hermosa casa, una bonita familia, pero cuando supo que su padre ya era anciano y estaba muy enfermo, pensó visitarlo. No lo había vuelto a ver desde aquel día que dejó la casa después de su graduación. Antes que pudiera partir para verlo, recibió un telegrama, una comunicación, donde decía que su padre ya había muerto y le había heredado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza y un arrepentimiento llenó su corazón. Y buscando entre los documentos de su padre, encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le había dado. Con lágrimas la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso en Mateo capítulo 7, versículo 11. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le piden. Y mientras que él leía estas palabras, unas llaves de un auto cayeron de la Biblia. Tenían una tarjeta del dealer de autos donde había visto ese auto deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras: totalmente pagado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos perdido las bendiciones de Dios solo por el hecho que no venía en la forma de que queríamos verla? No todo lo que queremos viene en un papel de regalo o muy bonito. Un hijo nace con dolor, con sangre. Un diamante es formado bajo extrema presión y luego expulsado por una erupción volcánica. Una perla se forma a causa de un irritante que entra en la ostra y luego nácar es soltado que va cubriendo aquello que fue un irritante para aquella ostra. No todo viene con la apariencia que buscamos, pero no significa que no es de gran valor y beneficio para nuestras vidas. En este día, hermanos, hay algo que se nos ha dado y que hemos hablado sobre ello, sobre estas últimas semanas, que es la gracia. Y cuando iniciábamos esta sesión o esta serie, hermanos, decíamos que la gracia es un favor inmerecido de Dios, que no hay nada que hemos podido hacer o podemos hacer para merecer o ganarnos la gracia, para obtener la gracia. Es algo que se nos dio por amor, es algo que nos dio, hermanos, porque el Señor le plació. Y la semana pasada mi esposa hacía hincapié en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, hermanos, cuando habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el verbo se hizo carne y habitó
entre vosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces la gracia viene a ser personificado, a ser visible a través de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando estamos viendo la obra, la persona, la identidad de Jesucristo, estamos viendo la gracia de Dios. Estamos viendo el ambiente del cielo manifestado sobre la tierra, la cultura del reino de Dios manifestándose a la cultura del hombre. Algo que nosotros desconocíamos, la palabra gracia, porque es un favor inmerecido. Nosotros movemos con favores merecidos. Tú me haces un favor, yo te hago un favor. Pero el reino de Dios se manejaba y se maneja diferente. Es un favor inmerecido de la cual no nos podemos ganar, no nos podemos hacer algo para poder ser recipientes de ese regalo. Y me decía mi esposa, lo compartía mi esposa con la congregación, de cómo ese regalo llamado Jesucristo se le presentó a Pilato. Y Pilato, teniendo la gracia frente de él, no supo reconocer la gracia, no supo ver la obra de la gracia, que es la persona de Jesucristo. No supo entender quién estaba delante de él. Que en la historia del hombre, hermanos, cuántas personas no habían deseado tener ese honor, ese privilegio de tener una conversación con el Hijo de Dios, y la tuvo Pilato. Mas sin embargo no supo reconocer la gracia, no supo reconocer el regalo que estaba enfrente de él para poder abrazarlo, atesorarlo y saber el efecto que llevaría en su vida y en la generación, en la humanidad. Pero también mencionaba a mi esposa de cómo un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre, hermanos, que se orgullecía de seguir a aquellos que seguían el camino o aquellos que seguían el evangelio de Jesucristo, que en ese momento, cuando él tenía cartas de parte de los líderes religiosos para ir en búsqueda y atrapar personas creyentes del evangelio de Jesucristo, en camino a Damasco se encuentra con una luz, un resplandor, de cual se llama Jesucristo, la cual es la gracia manifestada. Y vemos una reacción diferente de parte de Pablo. Pilato lo tenía enfrente y no lo supo reconocer, pero cuando Pablo lo tuvo enfrente, pues dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él supo, él entendió en su conocimiento pleno de la palabra, de lo que había estudiado, que la persona, lo que se le había presentado era algo muy diferente que le habían enseñado, pero era algo de alto rango, algo de alta autoridad, de la cual él quería experimentar y experimentó. Ese momento marcó la historia de Pablo, de tal manera que luego vemos en los capítulos siguientes de Hechos de cómo es usado Pablo. Y Pablo presenta el evangelio a grandes como a pequeños, pero en una ocasión presenta a Pablo a Jesucristo, la gracia, a uno llamado Agripa. Y le presentó de tal manera que Agripa dijo: por poco y me persuades. La gracia había sido presentada, la gracia había sido anunciada, pero Agripa no supo reconocer la gracia, no supo reconocer el beneficio, no supo reconocer el regalo que se le estaba otorgando en ese momento. Y la pregunta en esta noche es que por las circunstancias que vivimos, los afanes que tenemos, las luchas que vivimos, ¿podría ser posible que no reconozcamos la gracia que está enfrente de nosotros para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos, para darnos un nuevo comienzo, para sostenernos hacia adelante? ¿Será que esa gracia está enfrente de nosotros, pero vemos más el problema que la gracia que es Jesucristo en nuestras vidas? ¿Será posible que el mar esté tan grande, hermanos, que no podemos ver lo grande que es la gracia que está alrededor nuestro? ¿Será tan grande y tan alto el gigante llamado Goliat en nuestras vidas que no podemos ver lo grande y alto que está la gracia obrando a nuestro favor? Esa gracia, hermanos, los efectos de esa gracia de la cual yo quiero hablarles el día de hoy, los efectos que trae esa gracia. Cuando vamos a la palabra del Señor, hermanos, vemos ejemplos tras ejemplos en el evangelio, hermanos, del efecto de la gracia. Y lo vamos a dividir en dos áreas. Los efectos de la gracia a través de Jesucristo se revelan, hermanos, en los evangelios, tanto sinópticos como el libro o el evangelio de Juan.
Pero los efectos de la gracia a través de la iglesia se revelan a través del libro de los Hechos. Entonces vamos a irnos, hermanos, primero, hermanos, a los evangelios. Y podemos ver, hermanos, en su inicio, hermanos, uno de los primeros efectos de la gracia sobre un futuro líder de la iglesia. Eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 5, versículo 5 en adelante, o 1 en adelante. Y este futuro líder de la iglesia sería llamado Pedro. Ese futuro líder que un día predicaría el evangelio y se convertirían 3,000 hermanos. Ese futuro líder que a la segunda vez que él predicara iban a convertirse 5,000 por la gracia del Señor. Tenía que primero experimentar él mismo la gracia, el favor y la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo. Y vemos, hermanos, y hablábamos hace unas 2, 3, 4 semanas, hermanos, sobre este capítulo, de cómo él estaba toda la noche buscando pescar algo, hermanos, y no pudo pescar nada. Y el momento cuando él llega de nuevo a tierra, hermanos, Jesús le dice: permíteme entrar en tu barca. Cuando no tenía Jesús en su barca había escasez. Cuando no estaba Jesús en su barca había un esfuerzo humano para lograr algo, pero nada cosechaba. Pero el momento que Jesús entra a la barca, comienza algo a acontecer. Hay una enseñanza que se está dando, hay una esperanza que se está invocando, hay una fe que se está desarrollando en la vida de Pedro, de tal manera que llega el momento en que en capítulo 5, versículo 5 de Lucas, él le dice: boga mar adentro, entra en aguas profundas y echad vuestras redes. Y en medio de su incredulidad o de sus dudas, de sus temores, había suficiente fe a través de lo que había escuchado para simplemente tomar una acción en confianza en lo que se le había dicho. Porque ahora Jesús estaba en la barca, ahora Jesús el que estaba hablando, era Jesús que estaba dirigiendo. Y el momento, hermanos, que antes había sido una escasez, se volvió un momento de abundancia para Pedro. Porque cuando él pone oído a lo que la gracia le estaba diciendo, lo que la gracia estaba enseñando, la persona de Jesucristo estaba compartiendo, trajo un milagro en su vida, mucho más de lo que él pudo haber atrapado toda la noche. En un momento todo cambió. Y así es en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces buscamos diferentes alternativas, diferentes sistemas, diferentes protocolos a seguir para ver un cambio en nuestras vidas o las situaciones que estamos viviendo. Pero no es hasta que dejamos que Jesucristo, la gracia de Dios, se mueva en nuestras vidas que podemos ver la abundancia, el favor, el milagro, la respuesta que nuestras vidas necesitan. En la gracia, el efecto de la gracia suple toda y cualquier necesidad que tú tengas. No hay imposible para Dios. Por eso envió a Jesucristo, para mostrarnos que lo que era imposible para el hombre, posible era para Dios. El hombre, por sus propios méritos, fuerzas y habilidades y talentos, no podía otorgar o ser el autor y el consumador de su salvación. Pero Jesucristo, haciéndose hombre, podía convertirse en el autor y el consumador de nuestra salvación. Él podía hacer algo que nosotros no podíamos hacer. Así que cuando acudimos a la gracia, créalo, hermano, que es posible que Dios haga lo imposible en nuestras vidas. Es necesario poder darle lugar a la gracia de Dios, el lugar a Cristo en nuestras vidas. Él es el único que puede suplir toda y cualquiera de nuestras necesidades. Fíjese, hermanos, era tan bonito ese milagro, esa manifestación, que después de haber suplido todas sus necesidades, ¿usted cree que Pedro se fue con esos peces? Si usted lee ese capítulo, hermanos, se olvidó de los peces, se olvidó de su necesidad y se fue tras Jesucristo. Porque él no quería la cosecha, él quería el que daba la cosecha. Él no nomás quería el milagro, él quería conocer el que materializaba el milagro. Él quería ir tras Jesús. De igual manera nosotros, hermanos, no es, hermanos, que debemos buscar que Dios haga el milagro o que haga o supla esto o el otro. Es después que lo haga, o aún cuando lo está haciendo, seguirlo a Él sobre todas las cosas. Dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
serán añadidas. Su palabra dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso el salmista decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Las victorias de David en guerra, en lugares extranjeros, no venían porque era muy ingenioso para poder pelear, hermanos, o que tenía tácticas muy buenas. Es porque él sabía que la gracia de Dios estaba sobre él, porque se volvió un hombre conforme al corazón de Dios. Supo abrazar la gracia y dejar que la gracia fluyera a través de él. Pedro, hermanos, vio el efecto de la gracia en suplir una necesidad, y en vez de quedarse con la cosecha, se fue atrás aquel que obró la cosecha. Pero me imagino, wow, Pedro, qué interesante, qué bonito que él hizo eso. Pero en Marcos capítulo 2, hermanos, nos revela otra situación que estaba sucediendo en la casa de Pedro, hermanos, que quizás Pedro no tenía ni conocimiento que estaba sucediendo, porque él estaba pescando. Dice que su suegra, hermanos, se había enfermado y estaba llena de fiebre, o tenía fiebre, tenía un malestar en su cuerpo. Fíjense, hermanos, cómo es el Señor. Él trabaja en tu vida para poder luego que tú le des lugar para trabajar en tu familia. Muchas veces queremos: Señor, tú trabaja en mi familia y luego yo te dejo que hagas una obra en mí, o condicionamos a Dios: si tú haces aquello, yo te serviré. Pero qué lindo que Pedro tuvo su encuentro, o tuvo su momento en que Dios obró, o Jesucristo, la gracia obró en su favor, y llevó ese testimonio a su casa y la impartió con aquella que era su suegra, que era su familia, que estaba enferma. No tan solo el efecto de la gracia puede llevar a suplir tu necesidad, sino que en el momento que la gracia, Cristo llegó a la casa de Simón, la casa de Pedro, la enfermedad que poseía tenía el control, tenía el dominio sobre el cuerpo de aquella suegra de él. Tuvo que huir, tuvo que salir, porque la gracia se había presentado. ¿Usted cree, hermano, que no había un doctor que había llegado anteriormente? No había personas que buscaban atender a esa necesidad, pero la fiebre continuaba. Pero el momento que llegó la gracia, la enfermedad, el malestar desde su raíz tuvo que salir. ¿Y qué dijo aquella mujer? Bueno, me voy con mi sanidad. No, hermano, termina esa parte de la Biblia diciendo: y se levantó y les servía. Uno siguió tras la gracia, y otro, cuando la gracia la encontró, puso su vida al servicio de esa gracia. Ese puso al servicio de esa gracia. Pero la influencia de la gracia, no tan solo Pedro la quería limitar a su vida, no tan solo lo quería limitar a su familia, sino a sus amigos más cercanos. Vemos, hermanos, en el capítulo 6 de Marcos, hermanos, otro acontecimiento con Pedro. Cuando él es indicado de cruzar con sus amigos al otro lado, hermanos, en un bote. Cuando él cruza, se levanta una gran tormenta, una gran tempestad, la cual comienza a preocupar a cada uno de ellos, de que por causa de esa tempestad ellos iban a morir, que por causa de esa tempestad las cosas no iban a salir bien, por causa de esa tempestad no iban a poder llegar al destino que ellos tenían planeado. Ellos estaban en el centro del mar, en el centro de un problema, en el centro de una tormenta. Pero no se daban cuenta que dentro de esa tormenta, dentro de esos vientos, dentro de esas olas violentas, hermanos, también estaba uno llamado Jesucristo. Uno que personifica la gracia, que manifiesta los efectos de la gracia. Y para que el hombre, para que los amigos de Pedro pudieran ver los efectos también de la gracia, Pedro fue empoderado para salir de la barca, para salir de aquel bote en cual se encontraba. Él le dijo: si tú eres verdaderamente Jesús, haz que yo salga de esta barca. Si tú eres, y si hay poder en esa gracia, permite que yo salga de esta barca. Tuvo que haber un Pedro dispuesto a retar al Señor para salir de la barca, para luego traer la gracia a la barca.
Tuvo que haber un Pedro dispuesto a salirse de la barca para luego traer la gracia a la barca. Si usted ve los últimos versículos, hermanos, del capítulo 6 de Marcos, dice que el corazón de ellos todavía estaba endurecidos, que no había entendido lo que había acontecido con la alimentación de los 5,000 a través de los 5 panes y 2 peces. Mas sin embargo, cuando los amigos de Pedro, los discípulos del Señor, vieron la manifestación del poder de Dios en controlar la tempestad, reconocieron que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente la gracia tiene poder. La gracia puede hacer lo imposible posible. La gracia de mi vida puede cambiar las circunstancias. Y hoy día el Señor quiere darte a saber: mi gracia es suficiente. Por eso Pablo dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica en tu debilidad. Es esa gracia, hermanos, que tiene el poder para efectuar un cambio en tu vida. Y no puede ser posible que la gracia esté tocando a tu puerta, esté hablando a tu corazón, y que tú no abras tu corazón, tu vida, a recibir esa gracia. Que todo lo que quiere hacer es ayudarte en medio de la circunstancia que tú estás viviendo. Pedro vivió a la gracia suplir. Vio Pedro la gracia sanar. Vio Pedro la gracia rescatarlos del medio de una tormenta. Pero el momento más crucial de la vida de Pedro, hermanos, donde parecía que la gracia se había desaparecido de él, porque hubo un momento que Jesús, antes de ser crucificado, le dijo: todos me negarán, todos huirán, cada uno por su lado. Y Pedro dijo: aunque yo tenga que morir, no te negaré. Pedro puso palabras en su boca que luego, hermanos, se arrepentiría de haberlo dicho. Porque el Señor le dijo: antes que del canto del gallo, tú me negarás 3 veces. El canto del gallo, hermanos, era una forma de anunciar con un instrumento, hermanos, de trompeta, el cambio de turno de los soldados romanos. Y ese cambio acontecería a las 3 de la mañana. Antes de las 3 de la mañana del viernes, Pedro negaría por completo a Jesús. Negaría haber conocido la gracia. Negaría haber experimentado la gracia. Negaría haber visto manifestar la gracia en su vida, en su alrededor. Después de haber caminado con Jesús 3 años, después de haber tenido una cantidad sin número de conversaciones en su casa, en casas de otros, y ver la gracia, la persona de Jesucristo obrando milagros y proezas increíbles, en el momento crucial de su vida personal, el momento más crucial de su vida, no pudo acudir a la gracia. Conocía el poder, conocía la grandeza, conocía lo que podía hacer la gracia, pero en ese momento negó la gracia por lo que vio que estaba aconteciendo a su alrededor. Sus sueños se vinieron abajo. Sus pensamientos decían: ya no se logró el propósito que ustedes tenían, de que se iban a levantar con el reino de Roma y lo van a derrocar. Todo se le había venido abajo. Y negó la existencia de Jesucristo en su vida. Negó la existencia de la gracia en su vida. Y cómo hay momentos tan fuertes, tan impactantes en nuestras vidas, que pueden llevarnos a olvidar que de la gracia de Dios. Nos pueden llevar a olvidar que el Señor, como lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Nos lleva a olvidar, hermanos, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Se nos olvida que Dios dijo: yo cumpliré el propósito que he puesto en tu vida. No desampararé la obra que he iniciado en tu vida. Se nos olvida, hermanos, en un momento más crucial, momento más impactante, en el momento más difícil, Pedro perdió de vista la gracia y negó a Jesús. Cuando Jesús es crucificado, Pedro no está presente. Cuando Jesús es sepultado, Pedro no está presente. Cuando Jesucristo es resucitado, se queda un Pedro
asombrado. ¿Será posible que la gracia tenga el poder aún sobre la misma muerte? ¿Será posible que esta persona de Jesucristo tenga poder sobre la misma muerte? Se le había olvidado que hace poco, en la misma circunstancia, en la misma situación, se hallaba uno llamado Lázaro. Se encontraba uno llamado Lázaro, que era amigo de Jesús, hermano de Marta y María. Y que cuando la gracia se hizo presente, todo lo que le preguntó a María fue: ¿dónde le pusiste? Llévame a donde le pusiste, porque de donde yo estoy algo va a acontecer. Porque todo el lugar donde Jesucristo está, hermanos, presente, donde la gracia de Dios está presente, las circunstancias no quedan igual. Tienen que cambiar, el diablo tiene que huir. Por eso dice su palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en esa gracia manifestada en Cristo Jesús. Cuando Él dice: ¿dónde le pusiste? Sigue todo, remueve la piedra, remueve las dudas, remueve lo que tú piensas que es un impedimento para que yo haga mi voluntad. Yo nomás necesito que tú muevas esa piedra de duda para yo ejercer o hacer lo que yo me especializo en hacer. Pero a veces, hermanos, la circunstancia nos ha envuelto tanto que no vemos a Dios en medio de la circunstancia. No podemos verlo. Solo lo que vemos es aquella tormenta, aquella dificultad. Y luego, si no vemos eso, vemos nuestro dolor, nuestra tristeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y no podemos ver claramente. Hay mucha neblina, hay mucho borroso delante de nuestros ojos. Pero en medio de esto, como nosotros nos podamos sentir, como podamos nosotros percibir las circunstancias, en ningún momento la gracia se ha separado de nosotros. En ningún momento se fue la gracia de nosotros. Siempre ha estado ahí, pero tu atención no ha estado en Él. Cuando remueven la piedra, dicen: ahora sí, me has dado la oportunidad para hacer lo que tú no puedes hacer. Y en ese momento le dice a Lázaro: sal fuera. Y el milagro acontece. Pedro se le había olvidado que la gracia se había manifestado anteriormente, levantando a uno de la misma tumba, uno que estaba ahí por 4 días. Pero en aquel momento, cuando se dio cuenta que Jesucristo se recibió noticia que Jesucristo había resucitado, que la gracia, por más que el hombre quería opacarla, que la gracia, por más que el hombre quería hacerla desaparecer o hacerla morir, abundó la gracia. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios: donde abunda el pecado, donde el pecado abunda y quiera ahogar, sobreabundará la gracia. Entonces, en ese momento, la gracia manifestó que tenía poder aún sobre la misma muerte. Pedro se quedó impactado porque llega a la tumba donde se encontraba Jesús y no ve nada ahí. Y ahora sí entra todo el remordimiento, entra toda la vergüenza, entra toda la culpabilidad, porque ahora el que yo negué está vivo. El que yo traicioné está vivo. ¿Qué cara tengo yo de darle a Él después de las acciones que yo he cometido? Después de los comportamientos que yo he tenido. Y muchas veces, hermanos, ahí es donde el enemigo encierra al Hijo de Dios. Ahí es donde atrapa al Hijo de Dios, que habiendo experimentado la bendición, los milagros de Dios, en un momento de error, un momento, hermanos, donde no fuimos prudentes en una acción, hermanos, nos hace centrar en eso, que ya no vemos que haya para nosotros una gracia, no hay para nosotros un perdón, no hay en nosotros una cura. Vemos simplemente que hemos cometido un grave error, sabiendo que no debíamos haberlo hecho. Lo hicimos. Como Dios puede perdonarnos. Pero me impacta, hermanos, porque ahí, hermanos, en ese momento, cuando Pedro ve esto, él regresa a la barca donde un día lo encontró Jesús y se vuelve a pescar de nuevo.
se fue al mismo lugar donde él se encontró con Jesús. Se fue al mismo lugar donde Jesús había hecho un milagro de una cosecha grandísima, y regresó a pescar. Y de igual manera no pescó. Pero en ese momento, antes de ir eso, cuando Jesús resucita, Jesús le dice: ve, dile a los discípulos y a Pedro. Nombra a Pedro sobre todos los discípulos. Él no menciona a todos los discípulos, simplemente menciona a Pedro. Fíjese, la gracia, a pesar de nuestro error, el efecto que tiene es que aún nos sigue buscando para restaurarnos, para reconciliarnos. Pedro se fue para atrás a la pesca. Cuando no pescaron nada, llega Jesús y le dicen: echen sus redes al otro lado. Esta es la segunda vez que viene un milagro extraordinario en la vida de Pedro de la misma manera. Y ahí reconoce Pedro quién es el que hablaba con él, el mismo que habló en él con el principio. ¿Por qué les menciono esto? Porque va a haber momentos en nuestras vidas, como les dije, donde el enemigo te quiere atrapar en un error que tú cometiste, en un error que tú llevaste a cabo. Y no estamos hablando de un error cualquiera, como que se me salió una mala palabra. Un error grave que tú dices: yo le fallé completamente a Dios. Yo cometí un error y no sé cómo salirme de aquí. Estoy en el lodo, estoy en lo más bajo. Habiendo conocido la verdad, he caído de vuelto en la mentira. Y no sabemos o no sentimos que podemos salir de ahí. De la misma manera como Pedro volvió al mismo lugar de encuentro, usted y yo tenemos que volver al mismo lugar de encuentro con la cruz del Calvario. Tenemos que regresar a esa cruz. Tenemos que regresar al lugar donde todo comenzó, donde el nuevo comienzo inició, y poder reconocer: yo he fallado, Señor, te necesito de nuevo en mi vida. Y si lo hiciste ayer, lo harás de nuevo. No importa que esta vez yo fallé conociendo, sino que vengo de la misma manera reconociendo mi maldad y necesitando de tu ayuda. En ese momento, cuando Jesús llega a platicar con Pedro, no le pregunta: ¿por qué me negaste 3 veces? Aunque Jesús le había dicho que lo iba a hacer. Aunque Pedro dijo: no lo haré. No le vino a reclamar. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le dice otra vez: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: sí, Señor. Dijo: pastorea mis ovejas. ¿Por qué le dice eso? Porque en ese momento, por cada ocasión en que Pedro niega a Jesús, Jesús no niega a Pedro y no quita el propósito de Pedro dentro de la iglesia. Él dijo: yo te restauro por tu primera falla, por tu segunda falla, por tu tercera falla, para cumplir un propósito mayor. Qué lindo es el efecto de la gracia, que después de haber fallado, quedado corto y no haber vivido digno del llamado, eso no impidió que la gracia lo alcanzara, que la gracia cobrara efecto en su vida y le dijera: el propósito con tu vida no se ha acabado. El enemigo no le puso punto final a tu historia. Esto apenas va comenzando. Hay un nuevo capítulo para tu vida, porque la gracia se ha manifestado de nuevo. La gracia no desapareció. La gracia se hizo presente de nuevo en la vida de Pedro. Ya Pedro, después de todo lo que había visto acontecer a su favor y luego ver algo acontecer en su propio interior, dijo: ¿cómo he de caerme callado? Esta gracia tengo que compartirla. Y aquí es donde entramos, hermanos,
en los efectos de la gracia a través de su iglesia. Porque Jesucristo, mientras que estaba sobre la tierra, manifestó esa gracia. Vimos los efectos de esa gracia. De tal manera, hermanos, que el ciego decía: yo no sé quién era, qué aconteció, yo solo sé que era ciego y ahora veo. De tal manera, hermanos, que el milagros acontecían. Si tan solo toco el borde del manto del Señor, el flujo cesará. Y aconteció el milagro. Vimos la gracia efectuando, hermanos, milagros y prodigios en la vida, a través de la vida de Jesucristo. Pero cuando esa gracia fue impartida sobre Pedro, cuando esa gracia fue impartida, hermanos, sobre los discípulos, hermanos, vemos de nuevo los efectos de la gracia, pero ya no tan solo a través de la persona de Jesucristo, sino la persona o la iglesia, hermanos, que fue formada a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. La hizo portadora de la gracia que vivía en su vida. La iglesia, hermanos, es aquella que aporta la gracia y la verdad al mundo también, hermanos. Nosotros, hermanos, somos aquellos instrumentos escogidos por Dios para llevar el mensaje de la gracia del evangelio de Jesucristo. Él lo depositó en nosotros, la gracia, para haberla experimentado, para experimentarla como la experimentó Pedro, para también manifestarla. Y vemos, hermanos, una de las primeras cosas que hace Pedro después de haber experimentado la gracia en su vida, está en capítulo 2 de Hechos, hermanos, cuando él se levanta en pie junto con los 11 discípulos que estaban con él y comienzan a hablar sobre esa gracia, comienzan a hablar sobre esa misericordia, comienzan a detallar desde Génesis hasta el momento de Jesucristo todo lo que había acontecido y el cumplimiento de lo que había sido profetizado por los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento. Él comienza a describirles el camino del Señor y les presenta a Jesucristo, les presenta a aquel que los salvó, aquel que lo restauró, aquel que trató con sus necesidades, aquel que vio su poder manifestado en su propia vida. Y le suplió una necesidad tan grande que tenía el hombre que estaba presente. Le suplió el mensaje que llevó a su salvación. Fue un mensaje, hermanos, que trajo reconciliación entre el hombre y Dios. Pero no se queda ahí, hermanos. Capítulo 3 de Hechos habla de que iban al tiempo de oración, a la iglesia, al templo, a la hermosa, hermanos. Y a medida que ellos se iban al templo, dice que había un paralítico que era puesto a la entrada del templo, que nadie se interesaba por él, que nadie se preocupaba por él, que si algo se interesaban, lo suficiente era para darle limosna. Pero un día los portadores de la gracia, los experimentados en la gracia, aquellos que habían percibido la gracia, vieron la necesidad y dijeron: aquí hay gracia donde manifestarse, aquí hay amor donde manifestarse. Él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese momento aquel paralítico se levanta y se pone de pie. Hoy día hay necesidad de una iglesia portadora de la gracia, que haga efectuar los efectos de la gracia en sus alrededores. Que aunque no sientas que tengas mucho, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de esa situación, de ese lodo de desesperación. Levántate de esa situación, de esa depresión, de esa ansiedad, de esa enfermedad. Hay poder en la gracia, hay poder en Jesucristo para transformar tu vida. Habrá una iglesia en esta noche que entienda: la gracia en tu vida tiene un poder, tiene una influencia para cambiar la circunstancia. Vemos, hermanos, una y otra vez la manifestación de la gracia a través de la iglesia, a través de los discípulos del Señor. Había uno llamado Cornelio que no se sentía que podía alcanzar la gracia, que podía alcanzar la misericordia, porque él era gentil, él no era parte del pueblo escogido de Dios, que era el pueblo judío. Pero para sorpresa suya, un día, aquel que había sido experimentado en la gracia, aquel que había probado de la gracia, aquel Pedro un día tocó a su puerta y le dijo: yo tengo un regalo para ti. El Señor me ha enviado a decir que tú también eres digno de recibir la gracia de Dios, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
le abrió la puerta de salvación también al gentil. Alcanza uno llamado Pablo, transforma su vida, y en un momento en predicar el evangelio, hermanos, él es encarcelado, hermanos. Pero lo lindo que mientras que él está encarcelado, que fue puesto ahí, hermanos, en lugares oscuros, amarrados de pies, amarrados de manos, hermanos, simplemente por profesar y hablar de la gracia. No sabía Pablo en ese momento que había un propósito para la gracia en donde él había sido puesto. Que quizás en las calles los que estaban en las cárceles no iban a escuchar o experimentar esa gracia, pero por causa de predicar fueron puestos en la cárcel para poder darle a conocer a los prisioneros la gracia de Dios. Y en ese momento se comenzó a manifestar esa gracia con cánticos. Comienza a cantar Pablo, comienza a cantar Silas, himnos al Señor. Yo no sé cuál canto cantaría, pero estaban cantando himnos al Señor. Y de momento en esa alabanza, en esa adoración, hubo una invasión de la presencia de Dios. Hubo una invasión de la gloria de Dios. Hubo una invasión de la unción de Dios, de tal manera que se estremeció aquellas cárceles, aquellos lugares donde estaban ellos puestos, y hubo como un terremoto, hermanos, de la manera que las puertas de las cárceles fueron abiertas, hermanos. Y dijeron, no, pues Pablo podría haber dicho, yo ya corro, me salgo de aquí. Ya Dios me abrió la puerta, pero no, había un propósito por lo cual había sembrado ahí, y comenzó a hablar la palabra del Señor. Y le dijo al aquel carcelero que quería quitarse la vida: si crees serás salvo tú y toda tu casa. En ese momento llegó la salvación al carcelero, llegó la salvación a su casa, llegó salvación a los prisioneros. ¿Por qué? Porque hubo un discípulo, un componente de la iglesia que estuvo dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y efectuar la gracia de Dios en aquellos que no la habían conocido. Hoy día necesitamos más manifestación de la gracia de Dios en nuestros alrededores. ¿Y quién la manifestará sino los hijos de Dios? Le voy a pedir a mi esposa que me traiga esto que traje. Esto que está aquí, hermanos, no es difícil nosotros discernir o para poder entender qué es esto. ¿Qué es esto? Un guante. ¿Qué propósito lleva un guante? Proteger las manos, ayudarnos a llevar a cabo una obra, agarrar madera, agarrar fierro, agarrar esto. Si yo pongo ese guante ahí y tiene todas las capacidades de hacer lo que yo le acabo de mencionar, si yo le animo a esa guante, vamos, con la ayuda de Dios tú vas a poder agarrar esa madera, ¿ese guante va a hacerlo? Y si decimos, bueno, vamos a enseñarle los principios bíblicos de un buen cristiano, de un buen guante. Si yo le enseño los principios de por cuál fue enseñado, para cuál fue formado y creado, ¿ese guante podrá hacerlo? Se queda el guante allí. Pero vamos a congregarlo con otros guantes. Ahora son más guantes. Ahora sí el guante puede llevar a hacer su trabajo. ¿Qué es lo que le hace falta al guante? Ser lleno de principio a fin de aquel que puede hacer la obra a través de él. Iglesia, nosotros necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas para poder cumplir con el llamado de Dios en nuestros alrededores. No podemos nosotros separarnos de la gracia, porque es la gracia que hace la obra en nosotros. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Pero el texto clave de la vida de Pablo se encuentra en Hechos capítulo 20 versículo 24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dando testimonio del evangelio
de la gracia de Dios. Pongámonos de pie en esta hora.